A continuación, veremos un repaso de las conductas adaptativas para la discapacidad intelectual. Los integrantes de este seminario son Israel Jaramillo, José Lara, Josué Padilla y Cristian Gálvez. Discapacidad es un concepto que se relaciona con una determinada condición física que limita las actividades normales del ser humano. Hoy en día la Organización Mundial de la Salud estima que el 15% de la población mundial está compuesta por personas con discapacidad. Si proyectamos esta cifra al número total de habitantes que hay en nuestro país, en Chile, podemos estimar que se alcanza los 2,5 millones de personas con algún tipo de discapacidad. En estos tipos de discapacidad encontramos discapacidad física, discapacidad múltiple, sensorial, entre otras. En esta presentación principalmente nos enfocaremos en la discapacidad intelectual. Cuando hablamos de discapacidad intelectual nos referimos a un funcionamiento intelectual que se establece significativamente por debajo del promedio. Esta discapacidad está presente desde el nacimiento o la primera infancia. Esta discapacidad causa limitaciones en el individuo para llevar a cabo algunas actividades de la vida cotidiana, algunas actividades normales. Aquí no solo afecta al que posee esta discapacidad, sino que también es un problema de toda la sociedad. Por lo tanto, la comunidad en su conjunto debe aprender a convivir con miembros diferentes. Tratar de apoyar a estos para que logren ser autosuficientes y que se les reconozca su labor social y que son aceptados y respetados como cualquier otro individuo. Pero como sabemos, en esta discapacidad el humano no actúa con un potencial normal, sino que se limita en muchos aspectos, ya sea en lo cognitivo, en lo social, en lo emocional o en lo educativo, por nombrar algunos potenciales. Por lo tanto, nosotros el deber que tenemos es crear conscientemente algunas estrategias que se adapten a las necesidades del sujeto, para que éste pueda llevar a cabo una vida normal y con éxito. Hoy en día muchas leyes regulan el país. Estas leyes nos exigen que incluyamos o que integremos a sujetos con discapacidad en la sociedad y en la vida diaria. Pero como seres humanos íntegros tenemos el deber de cumplir con estas acciones, aunque no existieran estas leyes. A continuación veremos qué significan, cómo podemos poner en práctica diversas conductas adaptativas para personas con discapacidad intelectual en diferentes ámbitos de nuestra vida diaria. Resumen histórico de las conductas adaptativas. Las conductas adaptativas comenzó a configurarse por la segunda mitad del siglo XX, para ser más específico, por la década del 60. En esos años, Kennedy fue nombrado el primer presidente del Comité de Retraso Mental, lo que suma igualmente que su hermana presentaba discapacidad intelectual, lo cual realizaba una preocupación por él por este tema. Así que cuando él fue presidente, recomendó al Congreso de Estados Unidos en el año 1963 un programa nacional para poder combatir el retraso mental. En la década de los 70, el constructo de la conducta adaptativa consideraba los principios de normalización para las personas con discapacidad intelectual, quienes debían poseer habilidades básicas requeridas para su función en un medio reducido. La conducta adaptativa terminó siendo una potente herramienta de diagnóstico en una evaluación no discriminatoria, al punto de durante los años 70 se determinó utilizarlo en la identificación y clasificación de los niños escolares para efectos de estrategia de la entrega de recursos provenientes del Estado. En los años 80 existieron una gran cantidad de investigaciones que se utilizaron para las mediciones de la conducta adaptativa. Otro gran acontecimiento que ocurrió en los años 80, que la AAMD, o sea, la American Academy of Medical Directors, o la Academia Americana de Directores y Medicina, nos dio una definición para las conductas adaptativas. Cito textual a Grossman en 1983. Ya entrando en la década de los 90,
algo importante que mencionar es que la Asociación Médica de Retraso Mental presenta un nuevo manual, cual sustituye el nombre de Constructo de Conducta Adaptativa por el de Habilidades Adaptativas. En 1992, estas habilidades adaptativas son presentadas por un autor llamado Ford, que junto con otros como son Meyer, Schnorr, David y Black y Dempsey presentaron 10 áreas para dividir estas mismas. Estas áreas son las siguientes: comunicación, cuidado personal, habilidades de la vida en el hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, la autorrealización, salud y seguridad, habilidades académicas funcionales, ocio y trabajo. Dentro de lo que podemos tocar ya entrando en el siglo XXI es que en el año 2002 se publica la 10ª edición del manual anteriormente mencionado, el cual es digno de destacar que este manual toma nuevamente el constructo de la conducta adaptativa para discapacidad intelectual, eliminándose el de habilidades adaptativas. Pero el constructo al que alude en el manual se expresa en términos de habilidades adaptativas conceptuales, prácticas y sociales. Ya entrando al año 2011, podemos ver que sale la 11ª edición del manual anteriormente mencionado, el cual mantiene la conducta adaptativa anteriormente mencionada, que lleva a cabo 5 dimensiones del modelo de discapacidad intelectual, lo que refuerza la idea planteada por Grossman en la definición de la Academia Americana de Médicos y Directores en el año 1983. Como sabemos, sugería homologar el modelo de discapacidad intelectual al desarrollo humano de la Organización Mundial de la Salud, expresando en la clasificación internacionales del funcionamiento de la discapacidad y de la salud. Ya habiendo tenido este resumen en cuanto a lo que vimos sobre discapacidad intelectual en las conductas adaptativas, podemos seguir adelante con nuestro trabajo y ya tocar áreas que tienen que ver con la académica y social. Referente al área académica y social, podemos determinar que uno de los instrumentos que recomendó el Ministerio de Educación en el año 2009 fue el de elaborar orientaciones técnicas para las evaluaciones diagnósticas a estudiantes con necesidades educativas especiales. Podemos ver el punto de habilidades cognitivas como enfoque que tuvo el gobierno en el año 2009. También, para entender un poquito más sobre las conductas adaptativas, hace referencia a las deficiencias que se obtienen de las discapacidades intelectuales. Esto ocurre bajo la regulación del decreto número 170, que en uno de sus artículos hace referencia a las limitaciones que tiene el estudiante en sus diferentes actividades diarias, también para poder expresarse dentro de la sociedad o responder a cambios vitales. Esto va en conjunto con la ley 20.201, que trata sobre las subvenciones a establecimientos educacionales y otros cuerpos legales, donde se apoya el decreto 170. Como podemos determinar, es que la ley 20.201 trata sobre la subvención que se apoya en el decreto 170 y hace referencia a las deficiencias que tiene la discapacidad intelectual dentro de las actividades diarias de un establecimiento. Es por eso que nosotros como docentes tenemos que apoyar en estas deficiencias intelectuales para adaptar sus conductas referentes a las necesidades que este mismo alumno tenga, ayudándolo y apoyándolo en todas las actividades que necesiten, ya sea deporte o actividad común en su vida cotidiana. También ayudándolo en sus problemas de diversidad, problemas de bullying que puedan tener, etc. Según Alarcón y Leiva, en el 2014, las orientaciones técnicas que se recomiendan a los estudiantes de todas las edades es sobre la evaluación de la conducta adaptativa en personas con discapacidades.
la adaptación y la validación del inventario para la planificación de servicios y programación individual, según Montero y Ausmendi en 1993. Podemos determinar que no existe ningún instrumento con un método específico con propiedades psicométricas que nos ayuden a comparar entre qué son y cuáles no serían limitaciones. Es por eso que se ahonda en la orientación que implementó el gobierno en el 2009 y que tiene la perspectiva de lograr alcanzar el mayor índice de estudiantes en los establecimientos educacionales del país. Algunas de las áreas que conforman las habilidades adaptativas y que anteriormente fueron mencionadas son las de comunicación, cuidado personal, habilidades de la vida en el hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, habilidades académicas y funcionales, tiempo libre y trabajo. Bueno, para finalizar, a modo de conclusión, ¿cierto? Podemos afirmar y también confirmar que una persona con discapacidad intelectual tiene muchas limitaciones en su vida diaria, ¿cierto? No puede tener una vida común y corriente como cualquier otro ser humano. Le cuesta más que al resto llevar a cabo habilidades tanto sociales como intelectuales que nos sirven de gran ayuda para poder actuar en las diferentes ocasiones y casos específicos que tiene la vida. Con eso se pudo apreciar en nuestro informe. En los tiempos de antes, antiguamente, no se le daba mucha importancia a lo que es a estas personas que tenían cierta discapacidad, ¿cierto? No se le daba tanta inclusión. Pero a medida que ha transcurrido el tiempo, se fueron incrementando acciones, por decirlo así, conceptos para poder desarrollarse en el tema de poder hacer que una persona con tal discapacidad, ya sea intelectual o de tratar de aprendizaje o cualquier otra, pueda sentirse cómodo en el lugar que esté. Y también puede hacer cosas que quizás antes no podía por el contra de su limitación. Hoy en día, cierto, estas tan famosas conductas adaptativas son de gran importancia en el ámbito social, intelectual, cultural, podríamos decir, de las personas con tal trastorno. Estas conductas fueron de mucha ayuda en la sociedad, ya que hay un gran porcentaje de nuestro país, ¿cierto?, que sufre algún tipo de trastorno. Creo que es como el 2% del país que sufre algún tipo de trastorno, y que anteriormente nunca fueron aceptados en el círculo que conformamos todas las personas, pero que hoy en día la sociedad ya se ha enfocado en esta situación y una persona con discapacidad intelectual o cualquier tipo de discapacidad puede sentirse incluida dentro de la sociedad y puede hacer cosas que quizás antes no hacía.